El Evangelio según Juan, capítulo 17 y versículo 3. Al ser un tema tan amplio, quizás no esté leyendo muchos versículos, sino quizás citándolo o haciendo alusión a algunos de ellos, pero no me verán leyendo muchos versículos para no quitar mucho tiempo, más que nada, para que sea más práctica la enseñanza. Juan, capítulo 17, versículo 3. Lo voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 3, lo dice la santa palabra de nuestro Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén a su santa palabra. La vida eterna es conocer a nuestro Dios. Ese es el regalo que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Cuando queremos intentar conocer a nuestro Dios, es algo amplio y es algo totalmente complejo para nosotros, porque conocemos de dónde estamos, que somos hombres. Conocemos nuestras debilidades y también somos conocedores de nuestros límites. Y vemos, según la Biblia, que Dios es un ser sin límites, un Dios sin debilidad y un ser perfecto. Por eso muchas veces nos es difícil el comprender el ser de nuestro Dios. Hoy vamos a intentar conocer a nuestro Dios desde su santa palabra. La palabra de Dios dice que esta es la vida eterna. Este es el regalo que hallamos en Jesucristo, por medio de Él conocer a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando intentaba resumir en su momento, o quizás intentaba hacer una versión corta de los atributos de nuestro Dios, no fue sencillo. Entonces tomé la decisión de no hablar de todos los atributos de Dios o intentar desarrollarlos, sino poder dejar una enseñanza, una base en la que ustedes puedan conocer a Dios, puedan conocer los atributos de Dios. ¿Qué es lo que hay en Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Cuál es su carácter? No, quizás hablar o desarrollar todos estos puntos tomaría muchísimo tiempo y sería algo muy extenso, ¿no? Y tan solo tenemos una hora, así que mi idea fue esa. No voy a poder adentrarme en cada uno de ellos, pero sí quizás dejar la puerta abierta para que ustedes puedan entrar y conocer a Dios en cada uno de sus aspectos, de su carácter, en cada uno de su revelación acerca de ellos. El principio que tenemos que tener para conocer a Dios es el mismo que se le dio a Moisés cuando Dios lo llamó. Esta es la base que tenemos que tener al momento de conocer a Dios. Dios es quien es. Dios es quien Él dice ser. Dios es lo que Él dice ser. No importa nuestro pensar, nuestra opinión, no importa nuestro sentir al momento de conocer a Dios. Dios dijo y Dios dice, yo soy el que soy. No hay manera de que nuestro pensamiento o nuestra opinión pueda cambiar el ser de Dios. Dios es quien es en todos sus aspectos, en todo su carácter, en todo su deseo, en todo su sentir. Dios no depende de la opinión ajena, Dios no depende de lo que acontece a su alrededor. Dios no es afectado por lo que ocurre alrededor de Él, sino que Él es en sí mismo Dios. Dios no depende de nosotros, Dios no depende de su creación para pensar como Él piensa, Él no depende de nuestro sentir para sentir como Él siente. Nuestro Dios es quien es, por sí mismo, Él es quien es y nada más. No podemos agregar a Dios
virtudes que Él no haya dicho, no podemos agregar a Dios un carácter que Él nos sostenga. Nuestro Dios es quien es. Esa es la base para aprender a conocer a nuestro Dios. Aceptar quién es nuestro Dios. No querer moldearlo como hacen muchos, ¿no? Por eso el Evangelio muchas veces es cambiado, tergiversado, por querer moldear a Dios a nuestros pensamientos, por querer moldear a Dios a nuestros sentimientos, por querer moldear a Dios a lo que nosotros opinamos o creemos mejor para nuestras vidas. Dios es quien es y punto. Eso es lo que Dios le enseñó a Moisés. ¿Quién le diré que me envió?, dijo Moisés. Y Dios dijo, yo soy el que soy. El que es, me ha enviado. Él es desde un principio hasta el fin y en su inmensidad el mismo. No ha cambiado, Él sigue siendo el mismo y Él es quien es, el que se revela a través de su santa palabra. Y es el primer término que debemos de afrontar, aceptar y conocer de Dios. Dios se revela a sí mismo y eso es lo que debemos de nosotros comprender. No podemos agregar a Dios nuestra opinión, ni nuestro pensamiento, ni nuestro sentir. Debemos aceptar el ser de Dios tal cual es en su hermosa esencia. Cuando aceptamos estas cosas es que empezamos a conocer, porque ya no estamos nosotros imponiendo cosas sobre Dios que Él no carga. Él es quien es, y por lo tanto al aceptar estamos conociendo a nuestro Dios. Yo no puedo imponer a algo que no es o que no puede hacer. Con nuestro Dios es lo mismo, ¿no? Yo no puedo decir que este vaso lo voy a usar quizás para cargar tierra, para llenar un molquete, ¿no? Porque no es para lo que está hecho. Dios, en ese sentido, aún respetando quién es nuestro Dios y honrando su santo nombre, nosotros no podemos decir que Dios es algo que Él no es. Esto es lo que debemos aceptar para empezar a conocer a nuestro Dios. Porque aún Él siendo extremadamente alejado a nuestro conocimiento, aún Él siendo alejado totalmente a nuestro sentimiento, aún sus pensamientos tan altos que no podemos alcanzarlo, es como querer tocar las nubes con las manos desde el lugar que estamos. Él ha decidido revelarse a nuestras vidas. Él ha decidido darse a conocer a nuestras vidas. Por eso es importante aceptar quién es nuestro Dios, porque Él está contando cuáles son sus deseos, cuál es su carácter, cómo Él actúa. Él ha decidido acercarse a nuestras vidas a pesar de todas las cosas. Eso es un privilegio que nos ha dado nuestro Dios, el querer acercarse a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro pensamiento, el querer transformar nuestras vidas a través del conocimiento de su santo nombre. Este es el deseo de nuestro Dios desde el principio de la Biblia hasta que la vemos terminar. Dios queriendo acercarse al hombre, Él queriendo revelarse al hombre, queriendo ser conocido y reconocido por nuestras vidas, queriendo que nuestros labios lo alaben, queriendo que nuestra mente lo piensen, queriendo que nuestras fuerzas lo busquen. Ese es el deseo de nuestro Dios a través de toda su santa palabra. Por eso es nuestro deber, el privilegio de volver a Dios esto, ¿no? El interés que Él muestra por cada una de nuestra vida, intentar despertar en nosotros el interés por Él, el deseo por Él. Como Él nos desea celosamente, desear celosamente a nuestro Dios. Y debemos afrontar quién es nuestro Dios para hacer todas estas cosas. Y al aceptar esto, vamos a poder entender cómo conocer a nuestro Dios. Leemos su palabra y empezamos a comprender quién es nuestro Dios. Porque aunque quizás no entendamos en un principio lo que Dios está haciendo, lo que está ocurriendo cuando leemos, estamos entendiendo que Dios es eso. No es que Dios va cambiando a través de su santa palabra, sino que Dios es un mismo ser en todos sus aspectos y en todo su carácter. En todo lo que Él hace, en todo lo que Él dice, en cómo Él actúa, en cómo Él reacciona
conocemos a nuestro Dios. Dios se revela a través de hechos, mostrando cómo actúa ante una injusticia, ante una impiedad. También se revela en su misericordia, cuando Él perdona, cuando Él atrae, cuando Él vuelve a hacer justicia para gloria de su nombre, cuando no toma en cuenta nuestros pecados, Él está mostrando su deseo. Y ninguna de las cosas que acontece en la santa palabra de nuestro Dios contraría a nuestro Dios. Nada de lo que Dios hace y nada de lo que Dios dice es contrario a una cosa u otra. No es que Dios va cambiando según la circunstancia, no es que Dios va mutando según lo que va pasando, sino que nuestro Dios actúa de una manera suprema y majestuosa que aún no podemos comprender porque no podemos llegar a tal conocimiento. Por eso nos queda aceptar quién es nuestro Dios. Ese es el único hecho que nos queda como hombre y como humano, aceptar a nuestro Dios. Y cuando nosotros empezamos a aceptar quién es nuestro Dios, todo el ser de nuestro Dios se va haciendo más claro a nosotros. Cuando comenzamos a aceptar que Dios hizo eso porque es lo bueno, es que Dios se va haciendo más cercano a nuestras vidas. No lo alejamos como algo imposible de lo que no podemos llegar, y lo ponemos tan alto como que algo que no podemos alcanzarlo a nuestro entendimiento, porque Dios no quiere eso. Él quiere que lo conozcamos y Él quiere que nos acerquemos a su santa presencia. Él no nos aleja al decirnos quién es, sino que Él se está haciendo cercano al contarnos quién es Él mismo. Dios nos dio el conocimiento para que podamos entenderlo. No hay nadie que no pueda entender a nuestro Dios. Y si hay alguien que aún no ha podido comprenderlo, Santiago dice, pídale a Dios que Él es abundante para dar sabiduría a aquel que le pide de corazón. No hay nadie que no pueda comprender a nuestro Dios. Él se hizo sencillo para que podamos comprenderlo. Él se hizo cercano para que podamos comprenderlo y conocerlo. Él no está lejos, como dice su santa palabra. No tenemos que cruzar el mar, no tenemos que hacer grandes proezas o no tenemos que ser dotados de heroísmo para llegar a nuestro Dios. Él está cerca, está a nuestra mano, a través de su santa palabra. Dios da a conocer a nuestras vidas su pensamiento, su carácter, su manera de actuar. Él revela su ser. Esto en teología es llamado la ontología de Dios, el estudio de lo que es Dios, ¿no? Ontológicamente lo que es Dios. Cuando use la palabra ontología o ontológicamente, estoy hablando del conocimiento, del estudio del ser de nuestro Dios. Hay ontología de nosotros, ¿no? De la humanidad, que estudia al ser humano, y está la parte ontológica de Dios, aquellos que estudian el ser de nuestro Dios, porque Él es digno de ser estudiado. Si es digno de ser estudiado los mares, los animales, las bestias, los cielos, ¿cómo no va a ser digno nuestro Dios de ser estudiado, comprendido y ser buscado, ¿no? Como aquellos hombres que buscan desesperadamente por hallar otras galaxias, por hallar el porqué de cómo empezó todo, por hallar quizás nuevos descubrimientos sobre esta tierra. ¿Cómo no vamos a estar nosotros de igual manera desesperados por conocer a nuestro Dios y poder entender quién es nuestro Dios? Esa es la gloria del hombre, dice su santa palabra. Para conocer a nuestro Dios, tenemos que aceptar quién es Él. Y cuando empezamos a estudiar a nuestro Dios, luego que lo aceptamos, debemos entender algo muy importante, que su esencia es una. Nuestro Dios es uno, que su ser es uno. Dios no se divide por partes, Dios no es armado por partes de su carácter. Los atributos no van a formar a nuestro Dios. Que nosotros estemos hablando del amor de Dios, o quizás que estemos hablando de la fidelidad de Dios, o de la bondad de Dios, no quiere decir que nuestro Dios esté compuesto por estas cosas. Nuestro Dios no es una parte de amor, una parte de fidelidad, una parte de justicia. Nuestro Dios es un ser completo. Su santa palabra dice que Él es amor, que Él es justicia, que Él es fiel. Por lo tanto,
Nuestro Dios es 100% amor, 100% fidelidad, 100% santo. No se va formando con cada uno de estos aspectos. No es que la fidelidad, un poco de amor y un poco de carácter, de justicia, arman a nuestro Dios. No es una fórmula, sino que nuestro Dios es un ser, una esencia completa. Él es todo amor, Él es todo santo, Él es todo fiel, Él es todo omnipresente y Él es todo poderoso. Nuestro Dios no se separa y no separa su carácter de su santo ser. Es importante entender esto porque muchas veces ocurre que la gente no llega a entender a nuestro Dios por querer dividir estas partes, ¿no? Muchas veces no comprendemos cosas que Dios está haciendo porque pensamos que en un momento Dios actúa con amor y en otro momento Dios actúa con ira y en otro momento Dios es justo y en otro momento Dios es santo, pero no es así en nuestro Dios. Cuando Él descubre su amor, allí también podemos ver su santidad. Cuando Dios actúa en ira en contra de la maldad del hombre, allí también está su amor, está su fidelidad, está su justicia, está su santidad. Dios no aparta sus atributos para actuar. Dios no aparta su justicia para perdonarnos. Por eso su Hijo tuvo que morir en la cruz. Por eso su Hijo tuvo que sufrir nuestro castigo. Porque Dios, para hacer misericordia, expuso a su Hijo como pecador en una cruz para perdonarnos. Dios no aparta su justicia para hacer misericordia, ni aparta su amor para desplegar su ira. Dios, donde está y donde ocurren las cosas, hallamos todo el santo ser de nuestro Dios. Esto en la teología se llama la simplicidad de Dios. Dios es un ser simple en cuanto a su hacer, en cuanto a su formidad. Dios no está formado por partes. No quiere decir que Dios sea sencillo este término, ni quiere rebajar el nivel de su santo ser, porque Dios es extremadamente grande y maravilloso y sería algo absurdo rebajar a este punto, ¿no? A nosotros los que lo conocemos. Cuando hablamos de que Dios es simple, estamos hablando de que no es compuesto por partes, que no es armado por partes, no es formado por partes. No es que la justicia más el amor más la santidad forman un Dios, sino que todo está en uno, en el santo ser de nuestro Dios. Dios es simple porque no es divisible. Dios no se divide para obrar, Dios no se divide para pensar, Dios no se divide a la hora de actuar, Dios no se divide para desear. En su deseo habita todo el santo ser de nuestro Dios. Y esto es importante entender porque muchas veces no entendemos cómo puede ser que Dios haga esto y haga aquello. Pareciera que Dios se contradice, pero no hay contradicción en nuestro Dios. Este es el fundamento al conocer a nuestro Dios. Dios no cambia en las circunstancias, Dios no retrocede en su pensamiento, Dios aborda toda necesidad y todo lo que hace sobre esta tierra es en 100% su santo ser. Dios no es cuestionado en lo que hace porque Él no se equivoca y Él es perfecto. Ese es el Dios que alabamos, que servimos y que vamos a adentrarnos para conocer. Necesitamos conocer a nuestro Dios. Necesitamos verdaderamente descubrir quién es nuestro Dios. El ser humano necesita acercarse a Dios. Muchas veces el humano se aleja de Dios porque piensa que Dios es enemigo, ¿no?, de sus causas, pero Dios está cercano en todas las cosas. Y necesitamos comprender que donde está nuestro Dios hay perdón, hay misericordia, hay justicia, hay santidad, hay bondad. Todo nuestro Dios está donde Él habita. Y cuando vamos delante de su santa presencia, debemos de comprender estas cosas. Y al descubrirlo, debemos de comprender estas cosas. Dios no separa sus atributos. Dios obra conforme a todos ellos. Si Dios dejara de amar por un segundo, seguramente seríamos consumidos en un momento, en un instante.
Dios ama todo el tiempo, y Dios es justo todo el tiempo, y Dios es santo todo el tiempo. El pastor Sugel Michelin hace una comparación que de verdad me ayudó mucho a entender estas cosas, ¿no? A entender la simplicidad de nuestro Dios. Él habla de Isaac Newton, un científico muy reconocido, que él en un experimento descubre que la luz blanca que vemos al pasar por un prisma, que es como una especie de diamante, para que comprendan, la luz blanca, cuando pasa por el prisma, del otro lado surgen los colores del arco iris. La luz pasa y pareciera que se descompone y se puede ver todos los colores del arco iris. Y él hacía una comparación, honrando aún el ser de nuestro Dios, que cuando Dios, siendo uno, pasa a través de su palabra, es que nos son mostrados sus atributos, su carácter, quién es nuestro Dios, desplegado en cada uno de ellos. De la misma manera que la luz se descubre en varios colores al pasar por el prisma, nuestro Dios, su santo ser, su santa esencia, al pasar por su santa palabra, descubre cada uno de sus atributos. Él los separa para que podamos comprenderlo. Él aborda separadamente o divisiblemente quizás cada uno de ellos para que podamos entenderlo, porque si no sería imposible y nuestro Dios quiere revelarse a nuestra vida. Es el deseo de nuestro Dios. Lo repito porque es algo que tiene que quedarnos en nuestros corazones. Dios desea celosamente que lo conozcamos y es una pasión ferviente en nuestro Dios que conozcamos su santo nombre. La palabra habla de un principio a un fin de esto, de que conozcamos quién es Él, de que sepamos a quién servimos, de que sepamos a quién buscamos, de que sepamos lo que Él quiere hacer. Él quiere revelar su voluntad, dice su santa palabra. Él quiere revelarnos cómo piensa, Él quiere revelarnos su deseo. Tan cercano está nuestro Dios a nuestras vidas que solo depende de nosotros el aceptar ese compromiso de conocer a nuestro Dios. Esa es la gloria del hombre. Y esta es la naturaleza de nuestro Dios en su santo ser. Un ser que es quien es, que no hay nada que pueda cambiar el ser de nuestro Dios, y no hay nada fuera de Él que pueda afectar el ser de nuestro Dios, y Él es uno, no se divide por partes y no se divide según la situación. Él cuando obra en todo su santo ser. No separa ninguna de sus atributos cuando Él actúa, cuando Él elabora el pensamiento, cuando nuestro Dios desea, porque si desea, Él piensa, nos dice la palabra, no como nosotros, ¿no? Somos limitados, pero sí nuestro Dios, Él desea, Él tiene deseo, Él tiene pensamientos acerca de nosotros, Él elabora un futuro en su gran saber, porque dice que Él tiene una voluntad soberana sobre cada uno de nosotros. El pensamiento que Dios tuvo ayer acerca de nuestra vida va a prevalecer a través de toda la eternidad o a través de todos los tiempos, porque Él no va cambiando y va mutando. Nada de lo que pueda acontecer afecta a nuestro Dios. Y cuando empezamos a entender esto y empezamos a ver estos aspectos de nuestro Dios, es que podemos ver su santa gloria. Porque cada uno de sus aspectos, cada uno de sus atributos, cada cuestión de su carácter, revelan la gloria de nuestro Dios. Él lo revela para su santa gloria. Él es mostrado para su santa gloria. Para que el hombre se maraville delante de Él y vea a Dios y descubra quién es aquel que lo creó. Y ahí vemos la gloria de nuestro Dios. Queremos ver la gloria de Dios, como muchas veces se grita o quizás lo expresamos en la iglesia, acerquémonos a Dios. Queremos ver la gloria de Dios, conozcamos a nuestro Dios. Queremos ver la gloria de nuestro Dios expuesta a nuestras vidas, busquémoslo, como se busca el tesoro más preciado sobre esta tierra, y yo le aseguro, hermano, hermana, que van a poder ver la gloria de Dios cercana a cada una de sus vidas. Va a resplandecer la gloria de Dios sobre su vida y va a resplandecer la gloria de Dios sobre cada aspecto de su vida.
El conocer a Dios es la gloria del hombre, porque conocemos la gloria de nuestro Dios. Es importante reconocer a nuestro Dios. Dice, reconócelo a Dios en todos tus caminos y todo te irá bien, dice la palabra de nuestro Dios. Hay que reconocer a nuestro Dios en cada cosa que hacemos, en cada cosa que pensamos. Al imaginar lo que queremos hacer, debemos tener en cuenta qué piensa nuestro Dios. Al planear lo que queremos hacer, debemos tener en cuenta quién es nuestro Dios, cómo aborda la situación nuestro Dios, qué haría nuestro Dios, porque Él también descubre, ¿no?, que debemos seguir los pasos de Jesucristo, cómo hubiese pensado nuestro Dios en esta situación, cómo mejora mi relación con Él. Es importante conocer a Dios para poder vivir para nuestro Dios. ¿Cómo podemos hacer esto para la gloria de nuestro Dios? ¿Cómo debemos llevar a cabo esta acción para la gloria de nuestro Dios? ¿Esto agrada a nuestro Dios? ¿Cómo podemos saber si lo que estamos haciendo agrada a nuestro Dios si aún no lo conocemos? No podemos saber cómo manejarnos en nuestra vida delante de nuestro Dios como sacrificio santo si aún no conocemos su santidad. No podemos conocer aún el perdón hacia las personas si no hemos conocido el perdón y la misericordia de nuestro Dios. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, dice su santa palabra. El hombre tiene la capacidad de reflejar algunos aspectos de nuestro Dios. El hombre es capaz de amar, aunque en medida limitada, en medida muy baja, ¿no?, delante de nuestro Dios, tenemos la capacidad de amar a otro, tenemos la capacidad de hacer justicia, de actuar con justicia, de imitar a nuestro Creador. Tenemos la capacidad de otorgar perdón a las personas, de ser misericordioso, de obrar conforme a las capacidades de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos reflejos de su gloria. Dios muestra su gloria y nosotros somos capaces de reflejar la gloria de nuestro Dios. Pero ¿cómo vamos a reflejar la gloria de un Dios que no conocemos? ¿Y cómo vamos a obrar conforme al corazón de Dios que aún no nos ha sido revelado a nuestras vidas? Por eso es importante entender y aceptar quién es nuestro Dios, para que nuestros caminos mejoren y así la obra de Dios sea perfeccionada en cada uno de nosotros conforme a su santa palabra. Esto se le llama atributos comunicables de nuestro Dios. Los atributos comunicables de nuestro Dios son aquellos que nosotros somos capaces o Dios ha decidido poner en nosotros, transmitirlo a nosotros para que podamos reflejar en nuestras vidas. Aunque no en su perfecta perfección, aunque no en lo extraordinario de su santo ser, somos capaces de actuar similar a nuestro Dios, de sentir similar a nuestro Dios, por decirlo de una manera. No igual, en igual manera, no en igual medida, pero sí comprender eso que Dios siente. Podemos comprender mejor el amor de Dios porque somos capaces de sentir amor en nuestras vidas. Dios ha hecho su atributo del amor comunicable a nuestras vidas. Dios transmite su amor a nuestras vidas. Yo soy capaz de amar a mi hijo porque Dios ha puesto eso que hay en él, en mí. Entonces yo puedo amar a mi hijo como él ama. Y ahí se hace Dios más reconocible porque Él dice, yo castigo a mi hijo como un padre que ama. Yo corrijo a mi hijo, dice nuestro Dios, como tú que corriges a tu hijo porque quieres verlo bien. Podemos comprender mejor y de manera más clara el amor de nuestro Dios porque lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Cuando un hombre levanta a otro, ¿no?, sin motivo y es misericordioso con aquella vida, podemos entender que nuestro Dios es de igual manera, que nuestro Dios sabe en su amor hacer misericordia, levantar al caído, fortalecer la mano débil. Dios sabe dar aquello que los demás necesitan, porque nosotros también podemos hacerlo. Somos capaces de ser justos delante de los hombres, de hacer justicia delante de los hombres, y podemos
ver que al hacer justicia ocurre algo maravilloso, ocurre algo extraordinario, que aunque no lo entendamos del todo, se siente un bien en nuestras vidas. Cuando ayudamos, no sabemos qué está pasando, pero sabemos que hay algo correcto, que ilumina nuestro rostro y que alegra nuestro corazón. Aunque no hallemos nada en esto, podemos ver que es algo que llena nuestras vidas. Al ser solidario, al ayudar a nuestro hermano, aunque quizás en ese momento nos costó, al lograr hacerlo, luego de eso vemos que es algo que llena nuestro ser, porque somos imagen y semejanza de nuestro Dios. Estamos actuando como actúa nuestro Dios. Estamos obrando como obraría nuestro Dios. Y ese es el motivo del ser del hombre, ser reflejo de la gloria de Dios. Y cuando el hombre actúa y obra conforme a Dios y hace las cosas en su vida como lo hace Dios, estamos coincidiendo con el plan de nuestro Dios. Por eso sentimos que estamos siendo llenos en nuestro obrar, en nuestro hacer, porque estamos cumpliendo con lo que Dios quería con cada una de nuestras vidas. Estamos siendo como Dios quiso que nosotros seamos. Por eso sentimos que nuestros vacíos se llenan y nos sentimos completos delante de nuestro Dios en nuestro hacer, porque estamos siendo lo que somos, estamos siendo como deberíamos ser según el orden de nuestro Dios. Hombres y mujeres, seres humanos a su imagen y su semejanza. Dios comparte estos atributos con cada una de nuestras vidas. Dios nos deja corresponder a cada uno de ellos. Y luego nos encontramos a Dios revelando sus atributos que no son comunicables. Hay atributos o carácter de nuestro Dios que nosotros no podemos compartir con nuestro Dios. Y cuando empezamos a ver esto es que quizás se hace más confuso. Por eso la base es aceptar y entender quién es nuestro Dios. Aceptar que Él es eso que es. Él no necesita nada más para ser quien es. Él es quien es autosuficiente, autoexistente. Él no es dependiente de nada. Él depende de sí mismo y de lo que Él quiere hacer en su precioso carácter. En los atributos incomunicables encontramos la eternidad de nuestro Dios. Él nunca fue creado, Él nunca necesitó ayuda para ser quien es. Él es quien es desde el principio y también va a ser quien es en el final. Él es el alfa y la omega, dice su santa palabra. El principio de todas las cosas y el final de todas las cosas. Nada hay fuera de nuestro Dios, nada hay lejos de nuestro Dios. Toda verdad se halla en nuestro Dios. Él es el ser eterno. No fue creado y no puede cambiar esta cuestión. Él es quien es. Él es eterno desde el principio y va a ser eterno en el final. Nuestro Dios no cuestiona su santo ser. Él sabe quién es. Él se conoce. Y Él por eso nos dice, yo soy eterno. Porque Él conoce su eternidad, la característica de su eternidad. Y su falta de que nada necesita para ser quien es. Nada necesitó en el principio para ser Dios, nada necesita ahora para ser Dios y nada va a necesitar en el futuro para ser Dios. Él es quien es desde el principio hasta el fin. Esto es la eternidad de nuestro Dios. Nosotros no podemos ser eternos porque tenemos un principio. Nosotros comenzamos en algún momento del tiempo, en algún momento de la historia, comenzamos a existir. Nuestro Dios no. Nuestro Dios es desde el principio y va a ser hasta el final. Ese es el Dios que adoramos y servimos. No depende de nada nuestro Dios. No depende de nadie nuestro Dios. Él es eterno. No necesita que alguien lo haga ser. Él es y punto. Nadie hace ser a Dios. Él es quien es, desde el principio y hasta el final. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es quien maneja los hilos, como dirían en este mundo, de todas las cosas. Él es quien está al mando de cada una de las cosas que acontecen. No solo aquí en la tierra, sino en los cielos, ¿no? Porque dice que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios.
Él está obrando en cada una de las cosas. Cuando vemos cómo rota la Tierra, cuando vemos cómo orbitan los planetas alrededor del Sol, cuando vemos cómo funcionan las estrellas, cómo sobrevuelan los cielos, los meteoritos, nuestro Dios tiene contada cada una de esas cosas. Nuestro Dios está obrando en cada detalle que pasa a nuestro alrededor. Él le dijo a Job, tú conoces a los leoncillos, tú conoces lo que pasa allí en el cerro lejano, tú no lo sabes, decía nuestro Dios, pero yo sí lo sé, porque yo soy quien los alimento, dice. En los lugares más recónditos del planeta, nuestro Dios está alimentando a alguien. Nuestro Dios está enviando lluvia a aquellos que la necesitan, porque aún la tierra seca clama a nuestro Dios por su ayuda, porque necesita que Dios haga caer su bendición sobre ella. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios sobra en cada una de estas cosas, en cada uno de sus aspectos de su creación. Nuestro Dios está al tanto de todo lo que está pasando y nuestro Dios va ordenando cada una de las cosas. Nada escapa de nuestro Dios. No hay autoridad encima de nuestro Dios. Nada está por encima de nuestro Dios. Si miramos arriba, Él está más arriba. Si queremos mirar aún más arriba, Él va a estar más arriba. Él es Señor de señores, Rey de reyes, autoridad en los cielos y autoridad en la tierra, y todo lo que pasa en los cielos y en la tierra pasa bajo su santa voluntad. Nuestro Dios hizo y hará todo lo que Él quiere, porque Él no necesita órdenes, Él no necesita a nadie que le dé su opinión ni su consejo. Nuestro Dios lo sabe todo y todo lo que va pasando está pasando bajo su autoridad y bajo su mando y bajo su santo control. Por eso podemos estar seguros, abrazándonos a esta realidad, que todo lo que pasa en nuestras vidas, que todo lo que pasa en esta tierra, que todo lo que pasa en los cielos, Dios está al tanto y al mando de cada una de estas cosas. Nada escapa a nuestro Dios eterno, nada escapa a nuestro Dios soberano, porque todo está bajo su santo control. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es el mismo. El que habló con Adán en el huerto del Edén es el mismo que se revela a nuestras vidas. Dios no cambia, Dios no muta a través de los tiempos. Y cada aspecto, cada atributo de nuestro Dios abraza el otro. Porque si tenemos un Dios eterno que nunca dejó de existir, tenemos un Dios autosuficiente que no necesita nada para ser quien es, y tenemos un Dios soberano que todo pasa conforme a su querer, por lo tanto tenemos un Dios que no necesita cambiar, porque todo está bajo su control y todo es desde el principio hasta el final conforme a lo que Él piensa y conforme a lo que Él desea. Por lo tanto, nuestro Dios no necesita cambiar ni adaptarse a nuestras situaciones, ni adaptarse a los momentos de la historia. Nuestro Dios no necesita cambiar, porque todo está bajo su control. Él es inmutable y cada una de sus promesas hechas en el pasado son para el futuro también, porque nuestro Dios no retrocede a su santa palabra y no retrocede su mano de lo que Él quiere hacer. ¿Quién le dirá a Dios qué haces? Dice su santa palabra. Todo concuerda en nuestro Dios y cada atributo de nuestro Dios es compatible con el otro. Ese es el santo ser de nuestro Dios. Y podemos entender que Él es justo y que Él es amor y que Él es bondad y que nuestro Dios sabe perdonar y hacer misericordia, porque podemos conocer cada una de estas cosas. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo, 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 dice su santa palabra. Santo, la palabra santo viene de la raíz de estar apartado. Dios está apartado
de todo lo que pasa a su alrededor. Dios está fuera de todo lo creado. Nuestro Dios está totalmente lejos de todo lo creado, de todo lo que podemos llegar a imaginar. Es tanta su pureza que Él está lejos de todas las cosas. Por eso es el aspecto que más resalta de nuestro Dios cuando los hombres ven a Dios. Vemos en la palabra de nuestro Dios que cuando los hombres ven a Dios, lo primero que hacen es humillarse delante de Él. Porque es tanto este ser que está delante de ellos, está tan apartado de todo conocimiento, tan apartado de todo sentir, que se revela a sus vidas su santidad. Y no pueden comprender cómo esta pureza, esta esencia tan pura está delante de ellos, que lo hace arrastrarse por el piso. Vemos hombres caer delante de la presencia de Dios por la santidad de Él. Él está totalmente apartado y ajeno de toda contaminación, porque nada le afecta a nuestro Dios, porque Él no empezó a ser y porque Él es soberano y porque Él es inmutable. Él no va cambiando, Él es siempre el mismo, su esencia es la misma, santa y pura. Es tanta la santidad de Dios que deslumbra a los hombres. Vemos cómo los ángeles más cercanos a nuestro Dios, que custodian su trono, lo único que saben decir es santo, 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 porque es un aspecto tan apartado de nuestro conocimiento, tan apartado de nuestro sentimiento, que solo podemos rendirle adoración a eso. No podemos quizá comprenderlo de todo, no podemos entenderlo de todo, no podemos abrazarlo del todo, podemos santificarnos, sí, pero no podemos acercarnos a tal santidad. Podemos apartarnos de las cosas de este mundo, pero Dios está apartado totalmente del todo. Él es puro en su esencia y no se contamina por nada de lo que pasa. Por eso los hombres y aún los ángeles adoran su majestad, y lo único que sale de sus labios es decir santo, santo, santo. Isaías, cuando vio a Dios, lo único que quería hacer era ser santificado, porque no se sentía digno de estar delante de tal ser tan majestuoso y tan puro. Es tanta la pureza de nuestro Dios que nos humilla delante de ella, que nos hace adorarla y reverenciarla delante de su santo ser. No queda otra cosa que adorarlo, exaltarlo y decirle: Señor, ten misericordia porque soy pecador. Es el aspecto que conmueve el corazón de los hombres al verlo, y lo podemos ver en su palabra, que todos aquellos que vieron a Dios, aún Moisés, cuando solo vio la gloria, lo vio de espalda, se ocultó, y luego que pasó la gloria de Jehová, dice que Moisés cayó rendido delante y dijo: grande Jehová, que es grande en misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable. Él había visto la gloria de Dios, él había visto los atributos de Dios delante de su rostro, delante de él había podido ver quién era Dios, y no quedó otra cosa que rendirse en adoración a aquel que había pasado delante de él. No nos queda otra cosa al conocer a nuestro Dios que rendirle adoración y reverencia. Al entender quién es nuestro Dios, no nos queda otra cosa que humillarnos delante de su santo ser, que decirle: Señor, ten misericordia. Cuando conocemos quién es nuestro Dios, no nos queda otra cosa que humillarnos delante de su santa presencia, porque nuestro Dios es grande en todos sus aspectos. Nuestro Dios es infinito en todos sus aspectos. Él no ama en una medida. Él es amor, dice su santa palabra. Él no se santifica y no es un poco santo, sino que Él es santo por completo. Nuestro Dios no hace justicia. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios obra en todos sus aspectos con justicia. Nuestro Dios no tiene actos de bondad o actos de misericordia, sino que Él es la bondad. Su esencia es bondad, su esencia es misericordiosa, su esencia es santa y amorosa. Nuestro Dios no se compone por partes, nuestro Dios no tiene partes pequeñas de tales cosas como nosotros. Nuestro Dios es infinito, no tiene límites, es grande, su grandeza
Él es maravilloso y excelso, sublime, dice su santa palabra. Cuando conocemos a Dios y vemos que Dios no está dentro del tiempo que nosotros manejamos, que Él no está dentro del espacio que nosotros vemos y manejamos y que entendemos, cuando vemos que Dios está ajeno a todas estas cosas, es que podemos comprender que Él es un ser infinito, su esencia es infinita, no podemos contenerla en un lugar, no podemos abarcar a Dios o encerrarlo en cuatro paredes, aún los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a nuestro Dios, porque Él es infinito, Él es grande, Él es excelso, Él es sublime, la tierra es estrado de sus pies y los cielos es su trono. Ese es nuestro Dios. Él no puede ser contenido por los hombres. Si Él no se acercara a nosotros, no tendríamos manera de llegar a nuestro Dios. Si Él no se acercara a nuestras vidas, no tendríamos manera de entender a nuestro Dios. Si Él nos hubiese revelado a través de su santa palabra, no tendríamos forma de comprender quién es nuestro Dios, ni manera de conocer a nuestro Dios. Ese es el Dios que estamos queriendo aprender a entender, ese es el Dios que buscamos conocer y ese es el Dios al que nos hemos aferrado. Desde un principio y hasta el día de hoy, Él es quien nos sostiene. Porque Él no solo sostiene al justo, sino que hace salir el sol también sobre los impíos. No es que Dios sostiene a los que lo buscan, no es que solo Dios sostiene a aquellos que intentan agradar, sino que Dios sostiene toda su creación. Dios está abarcando y está en sus manos todo lo que Él ha creado, porque Él no abandona su creación. Está en sus manos desde el principio y hasta el final, así va a ser. Todo está en las manos de nuestro Dios. Ese es el Dios que alabamos y que servimos, que no podemos ver, porque otro atributo de nuestro Dios es que es invisible, porque Él es espíritu y Él es verdad. No podemos ver a nuestro Dios, pero sí sabemos que Él habita en todas las cosas. Y uno de los atributos de Dios que todos conocemos y de lo que mucho se habla en nuestras iglesias es que Dios es fiel. Conociendo todo lo anterior, podemos entender por qué Dios es fiel. ¿Por qué no necesita cambiar? Porque Él tiene el control sobre todas las cosas. Porque Él es infinito y hace lo que Él quiere. Por lo tanto, lo que Él prometió hace 3000 años atrás, Él va a cumplir cada una de sus promesas. Porque Él no está dentro del tiempo. Él no se rige por cosas temporales. Nosotros sí estamos apurados. Nosotros sí estamos dentro de un tiempo. Sabemos que salimos del polvo y al polvo vamos a volver. Y Dios también lo conoce. Por eso David decía, tú sabes y conoces que somos polvo. Por eso Dios extiende su misericordia sobre nosotros. Porque Él es fiel a su santa promesa. Nuestro Dios no cambia y nuestro Dios no deja de ser quien es. Él es fiel a Él mismo. Por amor a mí mismo, dijo Él, yo te rescataré nuevamente, Israel. Por amor a mí mismo, dijo. Por amor a mi promesa, dijo nuestro Dios. Porque Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a lo que dijo y no deja de ser quien es. Él es fiel a quien es Él. Y para cerrar esta enseñanza, quería tocar brevemente los atributos que se llaman de tipo ovni de Dios. Ovni es una palabra que viene del término todo. Y aquí encontramos 3 atributos de nuestro Dios. Él es omnipotente, todopoderoso, todo lo puede y no hay nada que Dios no pueda hacer. Él es omnipotente, todopoderoso, todo lo puede y no hay nada que Dios no pueda hacer. Nuestro Dios tiene la capacidad y el poder de hacer cualquier cosa que se nos ocurra. Nuestro Dios es omnipresente. Él es todo presente
y está en todos lados al mismo tiempo. Nuestro Dios está en todas partes, en cada lugar de su creación. Nuestro Dios está al mismo tiempo en todas partes. Su gloria cubre todo lo que podemos ver, imaginar, y todo de lo que hemos escuchado. Allí está la gloria de nuestro Dios. Y nuestro Dios es omnisciente, todo lo sabe. Nuestro Dios sabe todas las cosas. Toda ciencia, todo descubrimiento, toda capacidad humana que podamos tener para hacer o deshacer, nuestro Dios conoce todas las cosas. Nuestro Dios sabe todas las cosas. Él es quien descubre la ciencia al hombre. Él es quien le da sabiduría al hombre. Él es quien le da fuerza al fuerte, dice su santa palabra. Él lo sabe todo. Y todo se rige bajo esta regla. Nuestro Dios lo sabe todo. Nuestro Dios está en todas partes y nuestro Dios todo lo hace para su santa gloria. Y en este lugar es que quería dejar el final y anclar la enseñanza. El poder de Dios es santo, es justo, es amoroso, es misericordioso, es soberano, es eterno, es inmutable, es infinito y es fiel. El poder de Dios contiene todos los atributos de nuestro Dios. El hacer de nuestro Dios contiene todos los atributos de nuestro Dios. La presencia de Dios es santa, es justa, es misericordiosa, es amorosa, es soberana, es eterna, es inmutable, es infinita y es fiel. La presencia de nuestro Dios abarca todos los atributos de nuestro Dios, todo su carácter y toda su esencia es una y está en todo lugar que vayamos. A todo lugar que nosotros vayamos, allí vamos a hallar la presencia de nuestro Dios. El saber de Dios es santo, el conocimiento de Dios es justo, misericordioso, amoroso, soberano, eterno, inmutable, por lo tanto incorregible. El conocimiento de Dios no es corregible, infinito y es fiel. Por lo tanto, en todo lo que hace Dios, en su saber, está su santidad, está su justicia, está su misericordia, allí está su amor, está su soberanía, está su eternidad, está su inmutabilidad, está su infinidad y está su fidelidad. En todo actuar de nuestro Dios contiene todos sus atributos, toda su esencia. Y esto es lo que debemos saber cuando estudiamos a nuestro Dios. Esto es lo que debemos hacer y saber cuando nos acercamos a nuestro Dios. Y esto es lo que rige nuestras vidas como cristianos cuando conocemos a nuestro Dios, que donde vayamos vamos a hallar la presencia de nuestro Dios. Por tanto, en todo lo que hacemos debemos saber que hay un Dios justo que nos está viendo, que hay un Dios santo que nos está observando, que hay un Dios todopoderoso que está en el asunto, que cuando Dios hace, nada lo puede hacer retroceder. Debemos saber que la presencia de Dios no está solo en este lugar, sino que está en cada rincón donde nosotros no podemos hallar. ¿Dónde huiré de tu presencia?, dijo David. ¿Dónde me esconderé de ti, Jehová? Si subiera a los cielos, allí está Dios. Y si nos escondemos debajo de la tierra, allí también va a estar Dios. No podemos escondernos de nuestro Dios. Por eso vivamos conforme a esto, conociendo quién es nuestro Dios, vivamos orgullosamente en esta vida en agrado hacia aquel que nos amó. Debemos saber que nuestro Dios está en todas partes y Él obra en todo su poder sobre cada una de las cosas. Él es soberano, Él es justo, Él es eterno, Él es fiel, Él es amor, y cada uno de sus atributos está en cada lugar y en cada parte donde vayamos. Si nos vamos a cocinar, allí va a estar Dios, allí va a estar su santidad, allí va a estar su justicia, allí va a estar su amor. Cuando Dios deja ocurrir una guerra en países lejanos, allí está su justicia, allí está su amor, allí está su santidad. Dios no va
va por partes a recorrer el mundo. Dios obra conforme a su eterna esencia en todo lugar y en cada rincón de nuestras vidas. En cada lugar que vemos en Nigeria, vemos cómo son perseguidos los cristianos. Bueno, allí también está el amor de Dios, allí también está su justicia, allí también está su fidelidad, aunque muchos no lo vean. Allí está Dios con toda su esencia completa para su santa gloria. Este es el Dios que adoramos, este es el Dios que servimos y el que estamos deseosos de conocer. Y les voy a dejar unos últimos versículos y con esto termino, hermano. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén a su santa palabra. Espero que haya sido de